Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Somos Gloria Dumal y Paloma González. Y nosotras durante este periodo de confinamiento también hemos realizado un estudio respecto a qué pasaba con nuestras... O sea, qué era lo que pasaba sobre todo enfocándolo respecto a la creación digital. La creación digital y también la difusión. Como algunas de las cosas ya las han comentado los compañeros, vamos a ir directamente al grano, ¿no? Y así vamos acortando. Bueno, nosotros nos hemos centrado en el tema de diseño y pandemia, nuevos paradigmas digitales de creación y difusión. Y aquí hemos tenido nuestra primera... aquí tuvimos nuestra primera disquisición. ¿Qué es creación digital? Porque una de las cosas que a todos nos ha quedado muy claro es que sobre todo en la época del confinamiento, todos hemos estado en Zooms, nos han pasado PDF, nos han pasado toda una serie de producciones, llamémosle X, y no todo es creación. Ahí también hemos tenido que plantearnos qué es creación y, sobre todo, hacia dónde vamos y qué ha quedado, como comentaba Silvia antes, y comentaba Silvia y Nico, qué es lo que ha quedado de la pandemia y hacia dónde vamos. Pero, sobre todo, nos interesa mucho lo que pudo ser y no fue. Hacia dónde podíamos haber ido. Empezamos, hemos leído un montón de textos, de estudios. Hoy, por ejemplo, se presentaba el estudio de interacciones, esta mañana hablando del mundo del arte, de la creación, el statement. Y realmente esta frase, cuando la leí con el famoso libro de Zizek, la epidemia es una mezcla en la que se unen procesos naturales, económicos y culturales, resultaba rarísimo, porque entonces solo se hablaba de la sanidad, de la enfermedad, etcétera, etcétera. Todas las cosas que han comentado pues, todos los compañeros anteriores, era como que nos hemos enfocado en solo algunos aspectos del confinamiento, sobre todo en el ámbito que a nosotros nos interesa. Entonces, en esta primera fase del estudio, lo que hemos hecho era ver si realmente habían cambiado esos nuevos paradigmas, la creación había cambiado algo, cuáles eran las conexiones y los desencuentros, sobre todo teniendo en cuenta lo que os he comentado anteriormente. ¿Qué era creación? ¿Qué era creación sobre todo en el momento de confinamiento? Hacer conferencias, intercambiar ideas, enviar información adjunta. ¿Eso es creación o simplemente estábamos haciendo una tarea un poco de marketing, de seguir a flote? Entonces, analizando esas conexiones, desencuentros y analizando los cambios producidos en la creación experimental, sobre todo, nos hemos preguntado si realmente en la actualidad cómo ha ido afectando sobre todo a la innovación, todos aquellos proyectos que se han quedado en el tintero y sobre todo de dónde podemos partir para ver si realmente es posible una innovación a corto medio plazo en lo que a creación digital se refiere. Evidentemente hay alternativas, estamos en hangar, pero también nos interesa saber desde el punto de vista tanto de los creadores como de los espacios, esas alternativas, si realmente son unas alternativas reales o son unas alternativas de supervivencia. Hemos ido analizando los efectos de ese vacío por el no haberse visto, al no haberse podido desarrollar ciertas propuestas y sobre todo nos interesa ver qué formatos y qué propuestas realmente eran novedosos. Una de las cosas que teníamos muy clara era algo de lo que ya se estaba hablando respecto a lo que es en creación digital en concreto en el 19. En el año 19, no en el siglo XIX, aunque yo creo que la cosa todavía estaba por allí.
El ámbito creativo y cultural, evidentemente, con el tema del COVID, ha sido uno de los más afectados en la crisis. Estos días comentando y haciendo balance de las cosas que hemos leído, una de las cosas que ponían era, primero eran las empresas relacionadas con aviación y luego la cultura. Que era curioso decir, bueno, seguro que hay otras que han caído muchísimo más, pero primero aviación y después cultura. Y evidentemente no vamos a repetir todos los temas relacionados con vulnerabilidad, con precariedad y en este ámbito antes de la pandemia. Entonces, ha habido durante este tiempo una lucha por mantenerse, pero mantenerse evidentemente desde un punto de vista más desde el marketing, desde la publicidad, pero respecto a la creación en sí. Se ha ayudado al artista, se ha creado. ¿Qué se ha hecho? Ahí es donde nos hemos querido centrar. Y sobre todo teniendo en cuenta que respecto a la cultura digital ya había toda una serie de cosas que ya estaban en el tintero. Durante estos 2 años lo hemos visto que hay un desfase respecto a lo que es la realidad digital. Evidentemente ahora hay muchas empresas, y cuando hablo de empresas estoy hablando también de empresas relacionadas con la industria de la cultura, que se han tenido que subir al carro, han tenido que adelantar todo lo que tenían atrás respecto a la brecha digital que les afectaba, que el futuro ya estaba aquí, que había toda una serie de herramientas que ahora todos nos hemos puesto más o menos en el mismo nivel y que evidentemente sí que había nuevos ámbitos de creación, se podían crear nuevos formatos, pero lo que hemos visto es que hasta el 2019 solo se habían beneficiado de ellos todo lo que eran plataformas audiovisuales en general y sobre todo la música. Pero lo que estamos intentando desde todo momento es tener una visión transdisciplinar y sobre todo alcanzar unas respuestas medibles y alcanzables. O sea, no podemos estudiar todos los ámbitos de creación. Tenemos muy claro que nos vamos a acotar en el espacio y en el tiempo porque hemos llegado a tantos ejemplos que vemos que estamos un poco desbordadas. Evidentemente ha habido un cambio de paradigma. En la cultura antes y después de la pandemia, Gloria, por ejemplo, el otro día comentábamos estos datos. Sí, bueno, datos, ¿no? Parece que hay mucho interés en ver, cuantificar la pérdida en el ámbito cultural y bueno, hay datos que son realmente catastróficos, ¿no? Como este de aquí, donde dice que hay una pérdida de un 31% en cuanto a negocio. Entonces, bueno, esos datos más otros que veremos después, si quieres pasar. Bueno, aquí tenemos más datos, ¿no? El panorama es realmente desolador y parece que ha sido como un toque, una piedra de toque, esa pandemia para muchos establecimientos culturales, muchos espacios de creación, sobre todo museos. Y ahí están los datos, ¿no? Se cuantifica todo y si lo contamos, porque hemos visto decenas de estudios que se han dedicado a estudiar este tema en concreto y con muchas respuestas, como veis, este es uno de los estudios, pero hay muchos más. Entonces parece que el panorama cuantificable es bastante claro, ¿no? Pero nos interesan ir más allá de estos datos, o sea, aquello que no se puede cuantificar, qué ha pasado con la pandemia, con esos establecimientos culturales, con esos centros de producción cultural, ¿no? Pasamos. Bien, aquí tenemos más datos, como veis. Estos datos de aquí se refieren a qué recursos tecnológicos tuvieron que encontrar estos centros para poder permanecer, para poder visibilizarse. Si no estás en las redes, no existes. Y si estás en pandemia, no puedes abrir el museo, no puedes abrir el centro, tampoco existes si no estás en este mundo virtual, ¿no? Bueno, de aquí salen varias lecciones hay autores que lo profundizan en ese sentido, que es lo que nos interesa más, ¿no? Por un lado, lo que dice aquí, ¿no? Lo digital ha venido para quedarse, una frase hecha, pero en el caso de lo cultural hay autores que dicen que tiene que ser un cambio muy profundo. Es decir, no tenemos que hacer en digital lo que hacíamos antes de manera analógica, sino que lo digital tiene que haber un cambio en todos los aspectos, no solamente
de añadir comunicación en las redes y utilizar la técnica para esto, sino que tienen que cambiar las mentalidades, tienen que cambiar las estructuras, incluso repensar la estructura de los equipos que hay dentro de los centros. Por tanto, ir mucho más allá, ¿no? Sí, espera, perdona. Sí, y luego para terminar, bueno, aquí muchos estudios hablan de las estrategias digitales de los museos, ya lo conocemos, ¿no? Hay muchas técnicas que se han utilizado para visibilizarse en las redes, pero lo que nos interesa son estos datos, como os decía, que no son cuantificables, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no habla nadie es sobre los contenidos y el arte, es decir, la producción, los proyectos. ¿Qué calidad tiene eso que se expuso? ¿Qué envergadura tiene eso que se quiere proyectar? Y de cara a la pospandemia, la misma pregunta. Es decir, si vamos a estar en lo digital, pensemos también en la calidad de los contenidos y la calidad también de los proyectos y esa envergadura, no quedarnos en algo precario, ¿no? Y yo creo que es algo a lo que tienen que enfrentarse los centros de creación cultural, ¿no? Y ahora Paloma explicará un poco estas contradicciones que hemos visto. Como este cambio de paradigmas, hemos sido, una de las cosas que llama más la atención, y además sobre todo un día que para mí especialmente es muy triste. Hoy se ha despedido al equipo de mediación todavía no me sale Media Lab Matadero, Media Lab Prado, ¿no? Cómo durante todo este tiempo se han ido desmontando toda una serie de establecimientos y cómo se están creando otras maneras de hacer, ¿no? Igual que os digo, el tema tan polémico de Media Lab Prado, qué es lo que ha pasado con el centro laboral. Estamos hablando de sitios donde la creación digital tenía una importancia, tenía una visibilidad y una importancia que bueno, no sabemos ni siquiera qué va a pasar con estos archivos. Sí que es verdad que en Media Lab se sigue trabajando en Matadero, pero no con los mismos recursos. ¿Qué política realmente se va a poder llevar a cabo? ¿Qué cambios? Y también nos interesaba que mientras que todos estábamos hablando, cuantificando y todos estábamos intentando sobrevivir, pues por ejemplo, ¿qué está pasando con ciertos cambios? Porque evidentemente en nuestra misma ciudad, veamos por ejemplo el cambio de dirección del MACBA. El cambio de dirección del MACBA que yo personalmente como mujer a veces me he sentido un poco... que la presente como una mujer que es de color, que es negra. Vamos a hablar de ella como persona, vamos a hablar cuál es su potencial, qué es lo que puede hacer, qué es lo que le van a dejar hacer, ¿no? Yo creo que eso, luego las políticas, cambios de centros, qué pasa con Santa Mónica, que ya Santa Mónica ahora también quiere ser un laboratorio. ¿Qué va a pasar con el laboratorio? ¿Qué va a pasar con ciertos espacios? Evidentemente hemos estado, aquí podíamos haber hablado de varios autores, pero hemos seleccionado a tres que ya hablaban de la precarización, precarización del trabajo del creador. Y bueno, Iter Steyer ya hablaba un poco de aquel artista freelance un poco mercenario. Si habéis leído o conocéis todas las obras de Deresiewicz, evidentemente él lo que ha ido plasmando ha sido cómo esa precariedad se ha ido ahondando con el tema de la creación digital, porque las obras se pretende ahora mismo que el creador sea además que se vaya formando por sí solo y además que sea visible y que sea importante. Y yo eso como parte del museo, eso no lo voy a pagar, va dentro de la cuota del mismo artista. Entonces, hay toda una serie de textos, de escritos que nos parece que son bastante interesantes, que tienen al final mucho que ver con las cosas que están estudiando nuestros compañeros respecto al algoritmo, la lucha la lucha por aparecer en un mundo donde el algoritmo está
está mandando. Entonces, para resumir y para dónde vamos, lo que nos interesa realmente en la parte superior sería toda la parte que ya habíamos visto, cómo era la creación, cómo era la precarización del sector, la estandarización, pero sobre todo lo que nos interesa es correlacionar toda esta parte de interdependencia, lo expositivo, lo experimental, qué pasa realmente con la creación, pero o sea, qué pasa con la relación del creador y del centro de exposición, pero qué pasa con el creador. ¿Qué pasa con el público? ¿Qué va a pasar con nuevos públicos? ¿Vamos a traer nuevos públicos o nos vamos a acabar infantilizando haciendo estas startups que aparecen en todas las ciudades con un determinado nombre artístico detrás? La financiación. Realmente hay innovación y sobre todo el ver cómo ciertos espacios clásicos quieren ahora convertirse en labs, ¿no? Terminamos ya y simplemente lo que estamos haciendo es terminar de analizar algunos datos y sobre todo empezar a hacer entrevistas, empezar a conectar con diferentes centros, con diferentes creadores, con críticos, gestores culturales, pero desde una visión transmedia, una visión híbrida. Israel, por ejemplo, era una de las personas a las que queríamos entrevistar, pero como veis, todo se va combinando. Y sobre todo queremos acotar muy bien el objeto de estudio, porque vemos que es tan amplio que lo que vamos a intentar es a lo mejor centrarnos en un espacio más acotado, ¿vale? Y nada, muchas gracias.